días, Mauricio. Qué gusto saludar. Igualmente por acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Muy bien, mi estimada. Aquí en la labor cotidiana. Ok, ok, muy bien. Por ahí me escribió Cristina y me comentó que no va a poder asistir. Y otro de los compañeros, John, si no recuerdo mal el nombre. Buenos días, Diego. Buenos días, Carlos. Ahorita, Marlon, ¿cómo están? buenos Buenos días. días, qué gusto. ¿Cómo les va? Excelentemente bien, mi doctorita. Muy bien. Yo no soy Esperando que doctora, tenga un Diego. excelente día, doctorita. Dígame, Gracias. profe, dígame, Profe, profesora. profe, No me... perdón, profe. Ok, 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 ok. Con ganas de ser doctora. Vamos a ver cuándo se me da. Un saludo a los compañeros del instituto, del IESIT, que nos están apoyando con la asistencia técnica. Como ustedes, pues, habrán escuchado, habrán visto. Tenemos unas situaciones bastante conflictivas que tienden a alterar el orden público acá en el país. Y bueno, la ciudad donde estamos no es la excepción. De hecho, para este momento, se convocó desde días anteriores a unas actividades de reunión personal en la calle, multitudes, pues. Entonces, pues siempre es un riesgo estar en la calle porque no se sabe realmente cómo vaya a ser. Y bueno, y ustedes como funcionarios policiales saben perfectamente cómo se maneja este caso de las multitudes y que bueno, que hay cosas que no se pueden controlar, al menos uno como individuo, ¿no? A veces le cuesta un poco predecir qué va a pasar porque bueno, suceden, pues. Entonces, pues atendiendo a las recomendaciones del equipo del IESIP, hoy estamos trabajando desde nuestras casas con el apoyo técnico por parte de ellos. Entonces, pues darle las gracias por esto y bueno, creo que estamos, ¿qué? 7 conectados. Tenemos Mauricio, Santiago, Marlon, Daniel, Carlos, Diego. Yo aparezco acá con otro nombre que no soy yo porque ese, no sé, está configurado así este Zoom. Pero bueno, ustedes saben, mi nombre es Pilar Valets, nuevamente. Quería preguntarles cómo les había ido con el foro, con esa asignación, entendiendo de que, bueno, que es muy importante diferenciar la criminología del derecho penal. No es poca cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, se considera que la criminología es una rama del derecho y siempre ha habido esa confusión y esa discusión. De hecho, antes se decían que los criminólogos eran los abogados, que los abogados podían ser criminólogos sin haber estudiado criminología. Anteriormente, cuando estaba iniciando todo este proceso de cómo se configuraba la criminología como ciencia. Entonces, sociólogos, abogados, psicólogos cumplían funciones también de criminólogos, ¿ah? Sin darse cuenta, estaban desempeñando un rol, pero faltaba un elemento que da la multidisciplinariedad que tiene la criminología, que es que agrupa ciencias como el derecho, la medicina, la psicología, la antropología, la estadística, la sociología, las junta y busca darle una interpretación a lo que pasa desde el ámbito social criminal. Sí, por eso, para la criminología siempre va a ser muy importante hablar de lo que sucede desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista psicológico, ni, ni sociológico únicamente, sino que integrando inclusive desde una visión antropológica, pero también estadística, de qué es lo que pasa. Por eso es muy importante, yo se lo decía el primer encuentro que tuvimos el 20 de julio, que la criminología se basaba en el método científico. Y si pudieron ustedes revisar parte de los materiales que yo les envié y precisamente lo que hablábamos la semana pasada, de cuáles eran los factores de la psicopatología, del crimen y todo eso,
de la delincuencia y todo eso, veían que habían como muchos factores que estaban interrelacionados. Habían los factores ambientales, estaban los factores del contexto, del entorno, y a veces era como muy difícil dar una explicación de lo que sucedía a nivel delictivo desde una sola mirada. Entonces, la idea de la criminología, en esa necesidad de diferenciarse del derecho penal y del derecho como tal, es aclarar de que es una ciencia que va a dar una explicación al fenómeno criminal desde distintas ópticas, no solamente desde una. Entonces, bueno, eso sí me gustaría saber si ha quedado claro, porque, bueno, considero que es una parte vital y esencial de la materia de criminología forense. Entonces, no sé si alguno me quisiera comentar algo al Profe, ¿cómo está? respecto. Profe, efectivamente. ¿Sí se me escucha? Sí, por clarito. Ah, ya, listo, profe. Sí, efectivamente, si bien es cierto, son dos ciencias, dos especialidades que están bien entrelazadas. Yo creería que trabajan paralelamente para tipificar, primeramente para analizar la conducta y para tipificar aquellas conductas dentro de un ordenamiento penal, ¿no? Entonces, por ahí podría decirse que la una es parte de la otra, porque si bien es cierto, la una analiza la conducta, la otra le pone una sanción a esta conducta. Entonces, lo que vemos más bien es de que en la legislación no está como muy explotado el tema de la criminología, sino que como diríamos que todos los atributos se lleva a la legislación penal, ¿no? Donde hace a su vez de analizar la conducta, de sancionarla y de ponerle incluso aquellas medidas restrictivas, sea personales, sea reales, e incluso de cómo va a cumplir esa pena, ¿no? Entonces, creería yo, Tal o al menos cual, en el Ecuador, al menos en el Ecuador, creía yo que falta explotar la criminología como tal para analizar la conducta del delincuente, la víctima, los factores de control social que nos pueden permitir para mitigar aquellas conductas de mayor relevancia, ¿no? Como cuando, por ejemplo, si hay muchas muertes de mujeres, se tipifica el femicidio, pero esto no nace así de la noche a la mañana, sino que nace de un estudio del por qué se están dando estos comportamientos y cuál sería el elemento para poder frenar estas muertes violentas. Creería que sí, tal está cual. muy entrelazado y es muy importante para fortalecer los estudios que nosotros estamos realizando. Tal cual, Carlos. Muy importante eso que estás diciendo, porque ahí precisamente se ve cómo se complementan. Ahora, una ciencia se encarga de hacer el estudio, ¿verdad? Que te va a marcar una pauta y te va a decir, bueno, esta persona se comporta de cierta manera porque ha estado expuesta a una serie de factores que permiten que tome determinadas decisiones. Esas decisiones tiene repercusiones desde el punto de vista social como también desde el punto de vista jurídico. Entonces, ahí es donde se complementa. Inclusive la criminología, muy bien como lo acabas de decir, es un elemento importantísimo al momento de determinar la sentencia. ¿Sí? Porque se toma en cuenta todo este montón de factores al momento de determinar si una persona cumple condena o cumple sencillamente unas sanciones desde el punto de vista retributivo, de trabajo comunitario, educativas, pedagógicas, o determina cierto grado de patología, de psicopatología mucho más fuerte que si amerita un tratamiento psiquiátrico, psicológico, con una asistencia también en un centro penitenciario. Entonces, totalmente, totalmente. La criminología viene a sumar, a fortalecer todas las decisiones desde el punto de vista penal. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy y de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la psicología forense, de la criminología forense, cómo se vincula con todo el proceso de el levantamiento de información para elaborar el diagnóstico. De eso vamos a hablar hoy y precisamente hay una actividad que se va a realizar, es un trabajo individual a partir de, bueno, lo que veamos en la clase y los materiales que ya algunos están
en el aula virtual y otros que he considerado en el transcurso de esta semana que podrían ser leídos por ustedes para precisamente fortalecer todo lo que tiene que ver con eh, comprender, acercarnos a la psicología criminal y la psicología forense, porque bien, no es lo mismo tampoco. Entonces, siempre bueno como que tener esas diferencias y todo eso. Entonces, quiero iniciar con una presentación, aprovechar el tiempo al máximo porque, bueno, el tiempo apremia y porque es un tema muy interesante, pero también es muy largo porque es muy técnico. Es muy técnico y tenemos que tener como unos pasos muy claros. Entonces, para que la tarea quede lo más, la actividad a evaluar lo más clara posible, es necesario que veamos estos aspectos teóricos y vayamos conversando un poquito de ello. Entonces, voy a compartir pantalla para que iniciemos y bueno, los compañeros de ustedes que faltan, pues que se vayan incorporando a la clase, entendiendo que hay dos que me indicaron que no iban a poder asistir. Entonces voy a buscar por aquí. Profe, mi compañero Jiménez Morris también me escribió por interno que justo está en un operativo, que si por favor le puede justificar. Ok, ¿cómo se llama? Jiménez Morris Alejandro. Ah, bueno, de Morris no sabía nada, pero sí de Cristina. Cristina, John, ahorita verifico, y Morris Alejandro, sí. Ok, perfecto. Entonces, la unidad 3 vamos a hablar de la criminología aplicada a la psicología criminal. Vamos a acercarnos a la necesidad y a esta justificación del diagnóstico clínico criminológico, el método de diagnóstico clínico, que es precisamente el método que se usa en la ciencia médica. Y vamos a hablar de una propuesta, pues, de ese protocolo que se ha seguido en los últimos tiempos que, bueno, que se aplica aún, pues. Entonces, eh, aquí hablamos un poco de por qué es importante o cómo se vincula la teoría criminológica aplicada al ámbito forense. ¿Por qué? O cómo combinar esa teoría de la criminología al ámbito forense. Pues muy sencillo. Sencillamente la teoría va a ofrecer una explicación desde sus marcos teóricos sobre cómo y por qué las personas cometen delito. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero precisamente este tipo de aporte teórico nos va a ayudar a entender, según la teoría, por qué suceden determinadas, por qué las personas se comportan de determinada manera. ¿Sí? Entonces es muy importante el elemento teórico, ¿sí? Porque inclusive en la elaboración de los informes de estos diagnósticos es importante tener un sustento teórico que valide eso que se acaba de ver, de percibir y de estudiar mediante el diagnóstico. ¿Cómo se aplica la psicología en la criminología? Desde un aspecto vital, pues se encarga de estudiar las actitudes, procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen, ¿sí? Porque definitivamente el delito tiene mucho que ver con la persona, está muy relacionado con la persona que lo comete. Sí, hay características mentales y de la personalidad que definen que una persona cometa determinado delito. Sí, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No todos trabajan de la misma manera, no, sus motivaciones no son las mismas y los factores que intervienen en la decisión del acto criminal no son las mismas tampoco. Entonces, parte de la psicología del individuo y se adentra en la psicología de los grupos sociales o antisociales. ¿Qué quiere decir eso? Parte de ese proceso de conformación de la personalidad, del entorno y todo ello, sin embargo, se ubica dentro del grupo que es socialmente válido o el que no lo es tanto. Entonces ahí se hace una diferenciación entre lo que es conducta desviada y conducta delictiva, que no es lo mismo.
No toda conducta desviada es delictiva, no toda conducta delictiva es desviada socialmente. Y eso lo define en los marcos legales de algunas de las sociedades. Pues no todos los países tienen como delitos determinadas acciones y tampoco los tratan de la misma forma. Hay algunas legislaciones que son más fuertes, tenaces, férreas, implacables, con distintos niveles de tolerancia finalmente. De eso se trata. Y pues obviamente su tratamiento y su valoración va a ser distinta. Entonces, específicamente ya entrando al tema del diagnóstico clínico criminológico. ¿Por qué es tan importante este diagnóstico? Sencillamente porque es un informe que va a permitir dar insumos al área legal y penal de lo que está sucediendo, del hecho que se está presentando. Es necesario porque le da un carácter teórico sustentado también en el peritaje y que va a dar una respuesta también a la necesidad legal que hay. Entonces, acá, como dice la lámina, es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque parte de la investigación científica, porque parte de distintos pasos que permiten que se llegue a una conclusión o a algunas conclusiones. Permite establecer hipótesis sobre esos factores que explican la conducta de un delincuente, de una persona que ha delinquido. No es una evaluación estática, no es rígida en el sentido de que es una cosa así que tiene que ser de determinada manera para todos. No. ¿Por qué? Porque hay casos que ameritan a veces llevar, como que ampliar distintos pasos de, de las áreas del proceso, seccionando o profundizando un poco más, porque bueno, porque no todas las personas piensan igual, no todas las motivaciones son las mismas. Hay rasgos de comportamiento que son distintos, trastornos de la personalidad, entorno cultural, familiar, sociodemográfico y características propias del entorno que no se van a explicar de la misma manera. Sí, entonces, a veces en determinados casos o para determinados delitos, la evaluación va a determinar quizás un poco más por decirles algo, un poco más de aplicación de instrumentos psicopatológicos. Unos delitos van a necesitarlos más que otros. Unos delitos se van a resolver de una manera mucho más clara, mucho más diáfana, otros van a tener un poquito más de complejidad. ¿Qué es el diagnóstico clínico criminológico? ¿Alguno de ustedes en algún momento de su desarrollo profesional ha participado en la elaboración de un diagnóstico clínico criminológico? En mi caso, no, profe. Ok, ok. No necesariamente como perito criminológico, sino también como un elemento de la investigación, de la triangulación de la búsqueda de fuentes, de datos. ¿Y alguno ha leído algún diagnóstico clínico criminológico? Profe, ¿cómo está? Yo, bueno, alguna vez tuve Muy bien. acceso a a una pericia de perfilación criminal en un caso de un abuso sexual, de un presunto abuso sexual. Y creo que la principal dificultad que se tiene en criminología es justamente la extracción de la información, porque como es información que proporciona la víctima y que proporciona también el victimario, hay legislaciones como en el Ecuador, que hay la ley orgánica de protección de datos personales, que simplemente si ellos dicen no estoy dispuesto a dar la información, ni tampoco de que se exploten mis redes sociales, nada. Entonces ahí se desvanece todo porque se queda sin el insumo, sin la materia prima principal, el criminólogo para poder realizar un análisis, ¿no? Partiendo de que con la información él va a aplicar la metodología y llegar a unas conclusiones. Entonces creo que dentro de
la información, el método o el informe, creo que lo más complicado es obtener la información como tal. Ok, muy bien, Carlos. Gracias. Sí, pues el diagnóstico va a permitir que a través de esa serie de pasos se pueda triangular, combinar toda esa información para hacer un dictamen, hacer un informe que diga está pasando, qué es lo que está pasando y cuáles son las características de lo que está sucediendo. Ajá, les quiero comentar acá que en todo el proceso de la elaboración de este diagnóstico hay algunos aspectos que considerar, ¿sí? Eh, Generalmente el diagnóstico se hace porque hay una orden jurídico-administrativa que te dice, que te impone, que te da la orden de que debe ser elaborado. Y debe ser elaborado preferiblemente por un experto en el tema, un criminólogo o criminóloga de profesión, con su respectiva cédula, estar capacitado en áreas relacionadas con la evaluación psicocriminológica y experiencia en la práctica pública o privada dentro de esta área. Es muy importante porque a medida que vayamos revisando los pasos nos vamos a dar cuenta de que, bueno, hay cierto tipo de habilidades que hay que tener desarrolladas desde el punto de vista profesional para desarrollar este diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el proceso para elaborar el diagnóstico clínico criminológico? Tenemos cuatro pasos, cuatro grandes pasos, y el primero es la valoración. Es un proceso sistemático, ¿por qué? Porque lleva unos pasos, lleva paso uno, paso dos, paso tres, basado en el método científico, y tiene como fin recolectar la mayor cantidad de datos posibles que estén disponibles, y si no están disponibles, buscar cómo obtenerlos, ¿sí? Comienza desde el momento en que el sujeto tiene contacto con el sistema de justicia, independientemente del proceso en el que se encuentre. Eso es muy importante tenerlo claro. Este proceso se va a desarrollar en cualquier centro de detención, cualquier centro penitenciario, cualquier centro de observación, donde vayamos a tener la necesidad de ubicar a esta persona dentro del ámbito delictivo. Esto va a permitir lograr una clasificación criminal y en el caso de ser sentenciado, ubicarlo en el espacio que pues la ley diga que le corresponde. Se debe tener en cuenta, muy importante, que amerita un enfoque legal distinto. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que tomar en cuenta el proceso y la calidad en la que está esa persona dentro del proceso legal. ¿Sí? Se tienen que respetar los principios de presunción de inocencia, de todos los que están alrededor del momento cuando la persona indiciado, procesado o sentenciado. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. No es que el informe va a ser distinto en cada caso, sino que va a tomar elementos metodológicos y de valoración que van a estar ajustados al proceso en el que se encuentra, la situación en la que se presenta el individuo a ser examinado. Hablamos aquí que vamos a necesitar unos datos que vamos a recolectar. ¿Qué tipos de datos van a ser estos? Son cuatro tipos de datos: subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Les voy a repasar brevemente por esto, obviamente por cuestiones de tiempo. Sin embargo, les voy a subir al aula virtual esta presentación y cualquier otro material que esté a mi disposición que pueda ser también pues la realización de las actividades y obviamente el entendimiento y la comprensión de este tema. ¿Qué tipo de datos entonces? Cuando hablamos de los subjetivos, hablamos de que los que puedan arrojarse mediante la entrevista que se le hace al individuo y a su entorno más cercano. Buscan
que esas percepciones, mira que si esa persona es percibida de tal manera, como una persona cercana o una persona distante, una persona saludable o una persona peligrosa o en riesgo. También la percepción que tiene el individuo de ese entorno en el que se desarrolla, ¿sí? Si él percibe de que las situaciones no son como objetivamente se están prescribiendo, sino que hay algunos elementos a tomar en cuenta. Entonces, mediante una entrevista o varias entrevistas, de hecho, son varias entrevistas por distintas personas, se van a ir agrupando todo este tipo de datos que van a permitir combinarlos con el resto de datos que se necesitan. Bueno, aquí en uno de los aspectos de cómo valorar esta subjetividad, acá les coloco que algunos ejemplos son las descripciones que hace de la frustración, del arrepentimiento, si tiene sensibilidad ante la víctima, cómo habla de su vida, qué dice, cómo se percibe él en relación a las personas que lo rodean y cómo lo perciben también las personas. Estos serían los datos subjetivos. Ahora, los datos objetivos es una información que necesita ser observable y mensurable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene que rescatarse a través de la aplicación de todos los sentidos del entrevistador. Aquí sí tiene que la persona que está entrevistando poner todos sus sentidos a favor de la lectura y la comprensión de esta persona. Entonces, aquí hablaremos de la descripción física, de cómo está vestido, cómo se presenta, cómo habla, cómo mira, si está bajo el efecto de alguna sustancia, si está ubicado en tiempo y espacio, si sabe qué día es. Definitivamente las valoraciones de los tatuajes, de las cicatrices, ¿verdad? Todo esto que pueda dar un reporte de cuál es la impresión física que da esta persona. Súper importante. Bueno, ¿cómo tocamos, cómo palpamos estos datos objetivos? Las certificaciones de las acciones que él ha ejecutado, tanto dentro como fuera del centro penitenciario, en dado caso de que ya esté detenido, cómo sea su comportamiento, cómo sean las valoraciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, qué tipo de antecedentes tiene, si no tiene, niveles de agresividad, cómo se relaciona con el entorno. Todo eso forma parte de esos datos objetivos. Los otros datos serían los datos actuales, y eso se refiere a los acontecimientos de lo que está sucediendo en el momento de la valoración. ¿Qué es eso? ¿Cómo está la persona en ese momento? ¿Cómo es su estado emocional? En dado caso, aquí les coloco por conflictos intrapenitenciarios que estén sucediendo en ese momento, que impliquen o ameriten supervivencia, necesidades de sobrevivir, o también ante algunos factores que estén relacionados con las relaciones familiares o comunitarias o de abstinencia al consumo de alguna sustancia. Entonces, lo que se vea en ese momento, o sea, todo lo que esa persona pueda decir al momento en que está haciéndole la evaluación de este peritaje. Entonces, son supremamente importantes y hacerlas en distintos momentos porque tenemos que valorar cómo está la persona en determinada circunstancia y ante determinado estímulo. Entonces, con todas estos datos se van elaborando unas bitácoras por día, como unos diarios por día, en el momento en que se está evaluando. Si no se evalúa diariamente, al menos por cada evaluación, cada entrevista que se le haga.
Ahí se permiten establecer diferencias y decir, bueno, se comporta de tal manera, este está afectado por tal cosa, tiene algo que contar, se enfermó, todo ello. Eh, los otros datos, bueno, están relacionados con los objetivos y los subjetivos, pero se dividen en esas fuentes que nos van a permitir ir clasificando el origen de los mismos, ¿verdad? Y los dividimos en primarios y secundarios, ¿verdad? El examinado es la fuente primaria y debe ser el primer sujeto a investigar. Es el primer sujeto que nos va a dar la información. Él es la fuente primaria y la fuente secundaria son el resto de personas que están en el entorno en que él se mueve. Entonces, ¿qué nos permite eso? ¿Qué permite eso? Precisamente compartir esas percepciones y sensaciones personales sobre el proceso que está viviendo y cómo lo vive, ¿sí? Al momento en que les están haciendo esas valoraciones. Identificar también problemas concretos, si es adicto, si pertenece a algún grupo delictivo, si está siendo perseguido o más bien si es una persona que está tranquila, que no tiene ningún tipo de, o no presenta ningún tipo de riesgo, al menos que no lo verbalice o no lo parezca, más allá del riesgo de la sanción y todo lo que amerita, porque bueno, también hay casos de eso. También el evaluado a través de esta fuente primaria, que es esa entrevista con el individuo, va a validar las respuestas y cómo se comporta él, cómo reacciona él ante algunos diagnósticos o tratamientos a los que esté sometido, e inclusive si no está sometido todavía a alguno, al estrés que pueda generar el estar ahí con la aplicación de algún instrumento, se puede determinar y validar, mira, esta persona está presentando cierto tipo de afección o de trastorno o de respuesta ante determinado estímulo que coincide con algunos de los datos subjetivos y objetivos que se demostró, se pudo validar en cuando se hizo la entrevista inicial a él o a las personas que también están a su alrededor. Como les decía, las fuentes secundarias son todas las demás que no sean del propio evaluado, aquellas situaciones en las que no puede participar o cuando es necesaria mayor información para aclarar o validar datos, ¿sí? Entonces, es importante aquí hablar de algunas diferencias. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que sencillamente cuando tienen algunos tipos de trastornos mentales son inimputables, ¿verdad? O por alguna característica de su ámbito social pudieran ser sujetos inimputables, ¿no? Que son pocos casos, pero sabemos que los hay. Acá coloco una salvedad porque hay algunos que son pertenecientes a colectividades indígenas que tienen que al momento de la evaluación tienen que conocer un poco cuál es ese contexto, investigar un poco allá porque pueden estar presentes elementos de ese modo cultural, de esas ciertas colectividades o de religiones que pueden estar influyendo en el comportamiento de una persona. Entre las fuentes secundarias también se encuentran los familiares o allegados del evaluado, personas del entorno inmediato. Si esa persona tenía una vida reciente afuera, siempre es bueno ir allá y preguntar e indagar y triangular, es decir, unir varias fuentes para saber qué está pasando. Igual otros miembros del equipo técnico interdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, siempre las personas que están dentro del sistema penal y jurídico, pues tienen valoraciones al respecto que pudieran ser insumo para este diagnóstico clínico. El personal de custodia, por ejemplo, es una fuente, ¿verdad? Y se valora como tal, los compañeros, ¿verdad? Entonces, pues siempre, o sea, la idea aquí es arropar la mayor cantidad de fuentes que hayan.
¿sí? Desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Tenemos también la segunda etapa de ese diagnóstico. ¿En qué consiste esa segunda etapa? Pues bueno, después de que se haya recogido toda la información, se va a iniciar a elaborar un juicio valorativo, una opinión que va a partir ya no de un parecer, sino de unos elementos sólidos, objetivos, que nos va a permitir, oye, ¿por qué esta persona se está comportando de determinada manera? ¿Sí? Entonces, este segundo proceso, segunda etapa, va a ser posible porque se ha recogido esos datos y porque se han hecho algunos análisis. Sí, esto es muy importante. Esto no es solamente de que, ¡pum!, nos saltamos a esta y ya, listo. A mí me parece que él es porque se parece a alguien que fue cuando yo estuve en tal destacamento o cuando trabajé por allá, se parece igualito. No, de que precisamente todos los insumos, toda la recolección de información va a permitir para empezar a elaborar este diagnóstico. Primero, pues, organizando la información, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que tengamos cuenta acá? Que este tipo de diagnósticos van a servir de base, de insumo para precisar una clasificación y a segmentar, a separar en entornos la privación de libertad, o sea, y que eso influye precisamente en cómo se va a desarrollar el proceso de la ejecución de penas, emitir recomendaciones de medidas cautelares, inclusive para sugerir, negociar o conceder algunos beneficios. Eso es muy, muy, muy importante tenerlo porque no es un insumo cualquiera definitivamente. Acá coloco que se basa en el método clínico, sí, precisamente ese método que nos va a permitir la evaluación inicial, hacer una serie de exámenes, aplicar algunas pruebas, con eso hacer un análisis que nos va a permitir emitir un diagnóstico y posteriormente un pronóstico. En este momento hablamos solamente del diagnóstico. La tercera etapa, se habla de implementación. Entonces, una vez realizado el diagnóstico e identificados claramente cuáles son los factores causales o de riesgo, tiene lugar la implementación de actividades o esas pequeñas intervenciones que se van dando paso a paso según lo que se está viendo que está apareciendo cuando definimos el problema y todos los factores que están relacionados con este problema. Son estrategias específicas diseñadas para una persona en concreto según lo que está pasando. Cuando vamos al médico, nos revisan, nos mandan a hacer unos exámenes y nos dicen, bueno, usted probablemente está padeciendo de esto. Vamos a aplicarles más pruebas para descartar. También hacemos un montón de preguntas, cómo vive, cómo come, con quién vive, qué hace, a qué se dedica y todo eso. Y con todos estos insumos vamos generando unas estrategias para que la persona pueda ser insertada en el proceso penitenciario. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea? Acá siempre partimos del deber, ¿sí? Porque cómo alimentamos nosotros nuestra vivencia en nuestro ejercicio profesional, precisamente porque combinamos el deber con la realidad. Y ahí es cuando brillan, salen a la luz otros elementos que hay que tomar en cuenta y por los que hay que seguir trabajando y apostando. Entonces, en esa implementación, a juro y porque sí, nos vamos a estructurar ese diagnóstico, ¿sí? Ese diagnóstico tiene 4 pasos para estructurarse, ¿sí? Para elaborarlo. Y ojo porque acá estos elementos son insumos para la elaboración del trabajo que vamos a realizar, bueno, que ustedes van a realizar. Entonces, ¿cuál es esa estructura del diagnóstico clínico criminológico? La primera es tener claro que hay un problema real. ¿Cuál es ese problema? Es el trastorno, es la conducta, es la situación por la cual es evaluada
la persona. En este caso, pongámosles que es un interno, bueno, una persona que está interna. El segundo proceso, paso o a tomar en cuenta en esta estructura son revisar los factores relacionados, ¿sí? Con ese problema. Son todas las circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un problema de tipo individual, social, familiar o ambiental. Ustedes recuerdan que la semana pasada les comenté bueno, y en las láminas que revisamos, hablamos de unos factores psicopatológicos. Como queda acá en la grabación, pues yo voy a seguir. Igualmente, pues les hago la invitación a que estén activos, atentos durante la clase, porque bueno, siempre es bueno valorar también la opinión del docente o lo que tiene que decir el docente al respecto de estos temas. La invitación igualmente para que estén atentos. Entonces, esos factores los vamos a juntar con el problema porque hay una necesidad de dar una respuesta, ¿sí? El tercer paso en la estructura es darle un valor o posicionar las manifestaciones y las evidencias clínicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a validar toda la evaluación que se hizo de los signos y de los síntomas del evaluado, ¿sí? Todos los comportamientos que se observaron, las respuestas a los instrumentos, a la aplicación de pruebas, todo eso. Y obviamente la evidencia aquí es observable y medible porque, bueno, aquí lo que vamos a presentar son los resultados de los estudios que se le hicieron. Y la cuarta es la fundamentación científica, ¿sí? Como aquí no se vale emitir opiniones, es importante siempre que el diagnóstico tenga un sustento teórico, científico, que valide lo que se está diciendo. Entonces, les quería mostrar acá un ejemplo. Les quiero mostrar un ejemplo. Si están atendiendo, si están escuchando, que bien lo valoraría, de Sí, profe. cómo se conjugan, cómo se enlaza el factor y el problema que les está hablando en la estructura del diagnóstico clínico cuando se está redactando el informe. ¿Sí? Entonces, más o menos una pequeña ilustración de cómo se lee, de cómo se expresa, de cómo se representa. Este es un ejemplo. Alberto tiene 51 años de edad, lleva 4 años en encarcelamiento, está cumpliendo una sentencia de 7 por los delitos de homicidio simple y robo agravado. En los últimos 2 años no ha recibido visita de sus hijos, lo cual le ha ocasionado constantes depresiones que canaliza en forma de autolesionismo, haciéndose cortes de diversa profundidad y gravedad en los brazos. Aquí estamos viendo cómo se conjuga en la estructura del diagnóstico el problema, ¿verdad? Con el factor con el que se relaciona. ¿Alguno me pudiera identificar cuál es el problema o cuál cree que es el problema en ese ejemplo? La depresión, como dice usted. Ajá, El autolesionismo, profe. Que él mismo ok, se autoinfringe las lesiones. ok, ok, ok. ¿Y los factores que pudieran estar relacionados? Tal vez la angustia, la desesperación, el encierro. Factores emocionales, ¿no? Primarios, depresión, emocionales, sentimentales, trastornos en la Tal niñez. cual, que todo se le conjuga, ¿no? Sensación de abandono, ¿no? Tenemos en cuenta que no ha recibido visita en los últimos 2 años de sus hijos. Sí, todavía le falta tiempo, ha estado bastante aislado, tiene 4 años ya,
aislado, en encarcelamiento, y todavía le faltan 3 para cumplir la sentencia, para que lo sumen esos 7. También está en una edad que le obliga como que a repensar algunas cosas, a reflexionar. No es lo mismo cuando vives una pena o estás encarcelado a los 21 que a los 51. Ya sabes que tu esperanza de vida cada vez se está reduciendo. Entonces, bueno, este es un pequeñito ejemplo de cómo se van enlazando esos conceptos y van a fortalecer o a formar ya, a darle vida a ese diagnóstico. Por acá les quiero recordar que este tema, junto elementos del tema 2 que vimos la semana pasada, que les compartí unas láminas y les estuve preguntando algunas cosas respecto a los factores relacionados, porque considero que es como el centro de ese tema, y no solo para que lo veamos como algo que tenemos que leer, sino que a tomar en cuenta, porque, bueno, nuestra relación con el entorno es una relación muy viva, ¿sí? Nosotros no somos por naturaleza autómatas ni nada por el estilo. Nosotros tenemos nuestro estilo de personalidad es más bien cálido y de asociacionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que preferimos estar en compañía. ¿Ves? Entonces la gente se relaciona o responde a esos factores de distinta manera. Entonces yo les comentaba la semana pasada que, bueno, que había unos factores que influían en la mente, en la psicología, en los factores psicológicos de las personas y hacían que se comportaran de distintas maneras. Ese aspecto del tema 2 es muy importante que lo tengamos en cuenta acá en la unidad 3 porque va a ser un insumo muy especial para desarrollar los pasos para el diagnóstico. Si nos vamos atrás un poquito, vemos que en la estructura del diagnóstico los factores relacionados que se relacionan con ese problema y que nos permite pues dar como una opinión, un veredicto de lo que está sucediendo con esa persona, son de distintas índoles, individuales, característicos de la psicología de esa persona, sociales, de su entorno, familiares, ambientales. Ustedes la semana pasada me hablaban mucho de los factores familiares, ¿sí? Como se repetía, ustedes me lo decían con alguna frecuencia. Sería interesante ver en estos estudios de caso, o sea, el valor que tiene el entorno familiar con esa toma de decisiones de las personas que cometen delitos. Entonces, ¿qué se va a evaluar para la semana que viene con el trabajo individual? Pues elementos de la unidad 2 y de la unidad 3. Es un trabajo individual que va a permitir que ustedes desarrollen los pasos para el diagnóstico clínico criminológico mediante un estudio de caso. El estudio de caso a trabajar, lo ideal es que lo propongan ustedes. No recuerdo si fue Mauricio o Carlos que en el primer encuentro hablábamos de la posibilidad de que se trabajara con algunos casos, determinado grupo de personas, de estudiantes. Me hablaban de un caso que pudieran trabajar hasta 4 estudiantes. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, sí, fue el doctor Carlos, fue. Fue Carlos el que propuso eso. Me parece muy buena idea, sí, que pudiéramos desarrollarlo. Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes esto de trabajar casos que ustedes puedan proponer? Yo también, obviamente yo también tengo casos para el desarrollo de esta actividad, sin embargo, pues sí sería, me parece, ¿no? Que es como un acto pedagógico que también podamos tomar insumos con los que nosotros, ustedes, en su desarrollo profesional, pues estén en contacto diariamente. O en algunos casos que les haya llamado la atención o que puedan referenciar, inclusive que pudieran haber trabajado en otras asignaturas. A ver, ay, a ver, sigo compartiendo.
Allí volvió porque estaba a fin de Ajá, ok, presentación. ok. La fecha límite de envío es para el 9 de agosto. 9 de agosto es el próximo viernes, si no estoy mal. Sí, no sé qué tienen que decir ustedes al respecto. Yo les voy a pasar por acá, por el grupo, el- la rúbrica de la evaluación de ese trabajo y pues las características que debe tener. De todas formas, bueno, no se alejan a la de un informe, un peritaje que hayan visto en otro momento. Por ejemplo, que la redacción sea en tercera persona, va a tener una cantidad máxima de hojas, que se cumpla con todas las normas, sí, de redacción y ortografía. Eso es muy valorado. Al menos por mi parte, yo sé que por la universidad también. Yo le doy una importancia vital a eso porque, bueno, eso también tiene mucho que decir, pues, y siempre es una buena oportunidad para desarrollar lo que ya uno sabe. Y este es un trabajo que tiene un valor del 40%. Entonces, ya dejé de compartir y no nos queda mucho tiempo tampoco. Me gustaría, sé que lo que hice fue hablar, 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 hablar. Lo que pasa es que es un tema muy amplio y traté de condensarlo lo más que se pudiera porque, pues como para acercarlos un poquito a lo que se espera que tenga un diagnóstico clínico criminológico. Las dudas respecto al trabajo y las respuestas a las mismas las pudiéramos ir trabajando por el grupo, ¿sí? Durante este fin de semana para que ustedes tengan la mayor claridad posible. ¿Qué se les va a pedir? Bueno, que desarrollen la estructura del diagnóstico clínico comunitario, esa estructura que les hablaba por acá en el trabajo, en la presentación que les acabo de mostrar. Ay, ya voy. Doctora, buenos días, disculpe que le interrumpa. Sobre el trabajo que usted manifiesta en grupo, ¿uno lo puede hacer solo o existe que tenemos que hacerlo en grupo? No, Marlon, ustedes sugirieron que fuera individual. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué van a trabajar varios estudiantes? Los casos, van a trabajar los mismos casos que se van a compartir. Por ejemplo, 4 personas o tres, máximo 3 personas, considero, van a trabajar un caso. Obviamente, no lo van a desarrollar de la misma manera porque ustedes como profesionales no perciben, no escriben y no tienen una experiencia profesional idéntica al otro. ¿Sí? Así que ese elemento a mí no va a ser una cosa que me va a limitar a que compartan un caso, porque, o sea, si realmente lo hacen, jamás va a ser igual. Y eso lo sabe alguien que ha estado familiarizado con este tipo de actividades. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Yo tengo unos casos que les voy a compartir. Lo que podemos es organizar quienes se adscriben a trabajar con esos casos porque obviamente van a ser grupos reducidos. Mi Tengo en doctora, cuenta que disculpe somos, que le interrumpa. Lo que le dígame, decía es que efectivamente en la primera clase que habíamos hablado, bueno, yo soy de provincia, otros compañeros de otro lado, y bueno, donde yo trabajo, que es la provincia de Los Ríos, estamos ahorita en un momento tan complicado. Entonces, por eso le quería hacer a usted, bueno, si está a su alcance, si se puede hacer solo o efectivamente tiene que hacerlo en grupo. es solo, Mauricio, el trabajo es individual. Marlon, Es A ver, Marlon, Marlon, doctor. sí, Es Marlon. Marlon. No, me confundí. Marlon sí, y perfecto. Diego, Carlos, Daniel, el trabajo es individual. Yo lo Muy había bien, planteado grupal, pero ustedes me dijeron que era mejor trabajarlo de forma individual. correcto, está ¿Sí? bien, mi doctor. Que van a Listo, individual. compartir algunos casos. Los casos de estudio son los que van a compartir, pero Perfecto, el trabajo de la estructura individual. del diagnóstico, desarrollar los pasos,
lo van a trabajar Ya. de forma individual. Gracias, ¿Sí? doctora. Disculpe la interrupción. No, no se preocupe, y soy profesora, soy la docente. Sí, no soy doctora todavía. Y No, muchachos, ya profesora. vamos a ir cerrando. Son las 12:34 por acá. Ya tenemos 1 hora el encuentro, que es la estipula. De hecho, me pasé un poquito porque me habían hablado de 15 minutos nada más. Sin embargo, les repito, es un tema muy extenso y siempre hay que dejar cosas como muy, tratar pues de acercarnos a esas cosas. La presentación se las voy a enviar ahorita por el grupo de WhatsApp. Sí, por favor, lean, y les voy a enviar un material específico para el desarrollo del trabajo como material de apoyo. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Chévere. Muchas gracias, profe. Por ahí se encontrará Carlos, ¿todavía no se ha ido? Sí, aquí me encuentro, profe, a las órdenes. Carlos, usted me comentó en el primer encuentro que tiene a una persona que conoce que ha desarrollado peritaje. Sí, efectivamente, profe, sí, hay un experto en la materia. Ok, ok. Me parece interesante que pudiéramos como que conocer un poco de su experiencia en el ámbito del peritaje. ¿Qué opina usted? Sí, profesora, con todo gusto. Él es un señor capitán de la policía que, bueno, tenemos una empresa de consultoría y él, como es experto en esa especialidad, él realiza peritajes en esa área y a él le gusta, le encanta también este tema de la docencia, estaría gustoso también de colaborarnos. Más bien sería de que usted comedidamente nos ayude con la fecha y la hora para yo programar con él la agenda de él y nos pueda ayudar con ese tema. Carlos, ¿será que usted me escribe ahorita y podemos coordinar eso de una vez? Y y la anunciamos por acá, por el grupo, porque esa clase la tenemos la semana que viene. Sin embargo, es asincrónica. Entonces, pero ¿qué me gustaría ver cómo pudiéramos organizar por unos breves minutos, o sea, tampoco los 45 minutos, pero sí por un tiempo que nos permita como que hablar de algunos aspectos bases, transversales del peritaje? ¿Le parece? Claro, profe, con todo gusto, por favor, por interno coordinamos. Muchas gracias. Perfecto, coordinamos y anunciamos a los compañeros, a todos, para tener en cuenta esta actividad para la semana que viene. Inclusive, si no se pudiera para la semana que viene, pudiera ser para la próxima actividad que vamos a tener sincrónica. Todo depende también de cuando converse con él y él me diga también cómo lo puede plantear, porque si es una persona que le gusta la docencia, la disfruta, pues querrá tener como un espacio de preguntas-respuestas. Entonces, me gustaría que lo conversáramos ahorita para poder tener ya eso bien definido hoy Ya, mismo. listo, Hoy, profe. ajá, Perfecto. perfecto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. A usted, Muchas profe, muchas gracias, gracias. Que tenga profe, y un que tenga un excelente día. excelente día. Vamos compartiendo los materiales por el grupo, también por el aula virtual, y nos vamos comunicando. Listo, muchas gracias. Excelente día, Gracias a ustedes. Profesora. Pase bien. Gracias, profe, gracias. Feliz tarde. Un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Feliz tarde. Suerte allá en Venezuela con todo. Pase muy Pues bien. sí. Cualquier duda, por favor, el grupo, ¿sí?